son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Volvemos al aire, 14 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está del otro lado Natalia Quintana, consejera general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por atendernos y te saluda Iván Jacos. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿No se escucha bien? No te escuchamos. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí. Ahí Ahí va, ahora Hola. sí. Hola, 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 buen Hola, día. ¿Cómo Ivana, estás? ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia de Chacabuco. Gracias por la comunicación. No, gracias por decirnos que sí inmediatamente para una radio de un pueblo, de la provincia de Buenos Aires, que nos den lugar para que podamos entender algunas cosas. A mí me parece un gesto hermoso. No sé si alcanzaste a escuchar los versos de Bertolt Brecht. Te Sí, juro que sí, fue sí, sí. casualidad. Qué buena casualidad. Fue una No hermosa existen las Estaba casualidades. pensando eso, digo, no es que lo preparamos y de golpe apareció él, Silvio Rodríguez, leyendo o recitando Bertolt Brecht y dije, bueno, esto, qué sé yo, no es casual, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de lucha. No es un tema que se ha debatido demasiado, creo que en los medios está un poquito tocado de costado, está siendo más una noticia que un tema central, qué casualidad que cuando se habla de educación en este gobierno no sea un tema. Y a priori lo que sucede cuando se dice que no se va a repetir y qué sé yo, lo que sucede es que hay una sensación, un pensamiento de el kirchnerismo no quiere que la gente aprenda y quiere meter a la gente en la escuela y se empieza como a tratar el tema desde ahí. Así que quiero que charlemos con vos. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que se plantea en este proyecto donde lo que se busca es eliminar la repitencia para el secundario? Bueno, en principio no voy a iniciar contradiciéndote, pero la idea me parece que tenemos que corrernos de este título que se instala en eliminar la repitencia, ¿no? Porque sí, yo considero que la educación amerita discusiones profundas todo el tiempo, no nos alcanzan, digamos, si tiene que ir una atrás de la otra y sobre todo en los tiempos en que vivimos. Nuestra historia en educación en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires tiene muchos años. Este año se cumplen los 140 años de la sanción de la ley 1420, que fue un antes y un después. Eso es lo que nos convirtió en Argentina como uno de los países mejores mirados en el mundo, ¿no? En Latinoamérica y en el mundo. Pero el tiempo cambió desde esa ley de educación ahora, con algunas cosas muy positivas y con algunas cosas no tanto. En este recorrido, nosotros creo que algo que hay que poner en primer término es que a partir del año 2006 la escuela secundaria pasó a ser obligatoria. Eso sí, yo creo que es básico. En lo personal, yo estoy absolutamente de acuerdo con la obligatoriedad de la educación secundaria. No puedo imaginar a un chico de 15, 16 años que sea por elección que no vaya a la escuela, o que el Estado se lo habilite, que no vaya a una escuela o que no cumpla con sus estudios secundarios, ¿no? Entonces, yo soy convencida de la obligatoriedad de esta escuela secundaria. Esto implica cambiar el formato de escuela secundaria que nosotros teníamos en la cabeza, o por lo menos en el momento en que se piensa instalar la escuela secundaria, convengamos que era para una élite de gente. Mucha gente ni siquiera llegaba al sistema. En los años Correcto. 80, nosotros teníamos el 40% de los chicos, los estudiantes, ingresaban al nivel secundario. ¿Se entiende? Entonces, hoy tenemos más del 95% de los estudiantes que ingresan al nivel secundario. Eso, por supuesto, que genera la obligatoriedad, que los chicos se repitan y no se puedan ir. Antes vos hacías primer año, te iba más o menos bien, repetías, según las familias que tenían, te daban una oportunidad de seguir un año más, y si no, te ibas a trabajar. Somos de una generación que era o estudiás o trabajás. Sí, señora. Sí, eso hoy se modifica.
Ujú. por suerte, y celebramos que así sea. Ahora, lo que se empezó a ver es que si bien el ingreso al nivel secundario aumenta en un 95% de los chicos, el egreso, digamos, los chicos que terminan, sigue siendo una desgranación de la matrícula del 50%. Abandonan. Entonces, abandonan, exacto. ¿Esto qué tenemos? El 50% de nuestros estudiantes, con este 95% que ingresa, tampoco termina la escuela secundaria. Bien. ¿Cuáles son los problemas que no Esos son los terminan? números que manejan. Esos son los números que No sí digo para que la se gente manejan. entienda que no es una cuestión política, que no es una cuestión partidaria, sino que es No, no, no. una decisión en base a un estudio, en base a lo que se está mirando y en base a los resultados que se están Es obteniendo, más, ¿no? se conoce, digamos, Ujú, vos tenés primero, segundo y tercer año del nivel secundario, es el nivel que mayor repiten los chicos. ujú. En los 3 años tenés un 40% de chicos que repiten con una vez, 2 veces, tenés hasta 3 repitencias en este primer ciclo. Lo cual eso genera una condición de sobriedad adentro de las aulas. Y a mí esto me parece, yo te cuento que tengo mucha experiencia en el nivel secundario, yo trabajé más de 10 años en el nivel secundario. Ujú. Digo, la sobriedad genera una situación de absoluta conflictividad adentro del aula para con el estudiante, porque es la mirada de sí mismo en ese contexto de la sensación de frustración, de no poder seguir avanzando. Después hay una multiplicidad de causas por la cual ese chico no prueba, que Ujú. después sería otra conversación y otro análisis. Pero la realidad es que vos tenés un chico con 2 o 3 repitencias en un año, donde está alejado de sus pares en cuanto a su edad, en una etapa fundamental, que es la adolescencia, fundamental en el contexto de estar con pares, ¿no? Una etapa muy conflictiva y muy complicada como es la adolescencia y la necesidad de rodearse de pares de su misma edad por el mismo proceso de evolución y la relación conflictiva con los docentes que eso genera. Antes, ¿qué pasaba? Como no era obligatoria, la mayoría se iba, el repetidor que quedaba como aislado. Hoy vos tenés en un aula de 30 alumnos, tenés 10 repetidores o 7 repetidores, con los cuales eso, por supuesto que se unifican, generan conflictos dentro del aula. Y los que somos defensores de la escuela pública, y yo creo que acá empieza a bajar la mirada, y la verdad es que se generan situaciones hasta de elección de familias donde tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela pública o tienen cierta convicción de la importancia de la escuela pública y cuando ven que su hijo o hija de 12 años, porque hoy los niños ingresan a la escuela secundaria con 12 años, 11 los más chiquitos, dice, bueno, va a entrar a un primer año donde yo tengo, mi hijo o mi hija va a compartir el aula con 10 chicos que tienen 13 o 14. Y a todos les genera un poco de temor esa situación. Bueno, cuando se empieza a pensar y se empieza a pensar, bueno, a ver, estos chicos que hoy no que repitieron hoy, que repiten el año que viene, ¿qué resultados positivos tiene esa repitencia? Hay un consenso académico en el mundo, en la mayoría de los países que han avanzado en educación, eliminaron la idea de la repitencia como elemento para mejorar los aprendizajes. Nosotros que estamos en educación lo tenemos que pensar en ese sentido, ¿no? Ujú. Bueno, la repitencia, ¿cómo incide en mejorar Exacto, los aprendizajes de los estudiantes? exacto. Si lo, si lo vamos a tomar como un castigo, no tiene que ver con lo pedagógico, son estrategias de control que se usan, pero en realidad nuestra pregunta es, ¿cuál es el sentido pedagógico de la repitencia? No existe, no tiene buenos resultados. Bueno, es en función de eso que es necesario cambiar esta idea de la repitencia. Por eso te digo, no es ahora, ¿por qué se cambia? ¿Por algo que los chicos van a pasar sin saber? ¿Van a aprobar las materias sin saber? No es la idea. Entonces, en principio esa no es la idea. Ahora te cuento el recorrido, cómo se fue dando dentro del Consejo General el llegar a esta aprobación, o por lo Ujú. menos aprobación desde nuestro espacio, de esta resolución que se aprobó el jueves pasado. El año pasado el gobierno presentó un proyecto que
A todos nos sinceramente pareció un disparate en su momento. era un disparate, porque en realidad técnicamente era un Exacto. disparate. Yo que estoy en el mismo lugar, digo, el año pasado lo desaprobé, dijimos que no, marcamos fuertemente cuáles eran las dificultades que tenía, y bueno, el Ejecutivo decidió retirar el proyecto del Consejo. Pero la realidad es que era inaplicable porque no había un límite para la acumulación de las materias. Vos podías terminar la escuela habiendo acumulado materias sin aprobar del doble de las que cursabas. Entonces era algo que era irrisorio y que sabías que al final del camino alguien te iba a dar el título y ese título te lo iban a dar sin contenidos. Pero, y además nosotros planteábamos otra cuestión, así como te digo que el análisis en el nivel secundario, o la repitencia, como le querés llamar, o la forma de estar los alumnos en el nivel secundario, hay que dar una discusión, esta discusión no se puede resumir solamente al régimen académico. Esto implica una revisión integral del nivel secundario. ¿Y cuál es la revisión integral? Nosotros que decíamos, es el régimen académico y son los diseños curriculares. Vos no podés modificar una cosa sin Sin modificar modificar otra. otra. ¿Eh? Sin modificar otra. Exacto. Vos tenés que fortalecer la autoridad, digamos, la jerarquía, el equipo directivo dentro de las escuelas. Está comprobado que las escuelas secundarias, primarias, que tienen buenos equipos directivos, tienen mejores resultados con sus estudiantes, como en todos Sin duda. lados, sin Sin duda. ninguna duda. Te tengo que contar algo, Natalia, que es que soy periodista, pero soy hija de directora de colegio secundario y soy docente también, así que entiendo más o menos perfectamente. Ahora, te quiero hacer una pregunta antes de entrar bien en cómo viene este tema, que es la siguiente. Digamos, todos sabemos los que trabajamos en educación y cualquier padre, madre, tutor o encargado que esté comprometido con la educación de sus hijos, que defiendan la educación pública, como es mi caso. Todos sabemos, y de hecho yo lo vengo planteando hace rato, y para las elecciones del año pasado también lo planteé, y decía que me llamaba poderosamente la atención que ningún candidato a presidente hablara de la necesidad, de la imperiosa necesidad de una reforma contenidista y pedagógica en la educación de la República Argentina, ¿no? Porque realmente creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta que, bueno, habíamos llegado a un lugar en donde realmente estaba todo, se puso todo en tela de juicio y los resultados no fueron buenos para ninguno de nosotros. A nadie le importó la educación en las elecciones y ahora aparece esta propuesta de parte de la provincia de Buenos Aires, que lo que explica es que se homologa un poco a cómo funciona la universidad. Es decir, si vos aprobaste 8 materias, ¿para qué vas a repetir esas 8 materias que están aprobadas y sabidas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo tienen pensado implementar esto en el 2025? Bueno, este funcionamiento, primero me tomo de esto que vos decís. Hay un repensar, porque yo, la verdad que el análisis que hago de la forma que encaró el gobierno de la provincia eh, educación durante la pandemia, para mí fue muy malo. Digamos, tomó una decisión de hacer un cierre de escuelas de manera uniforme en toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros fuimos los primeros que empezamos a levantar las voces. Yo, sobre todo, que le decía a mi compañero, pero porque soy del interior de la provincia, yo vivo en Leandro y Nalem, con lo cual veía que nosotros teníamos todo abierto funcionando, menos los chicos adentro de las escuelas. Y se empezaban a dar algunas situaciones de bastante disparidad e inequidad. Las familias que podían contrataban docentes particulares y mandaban Sí. a sus hijos a las casas, y las familias que no, no. Entonces ahí había una situación de inequidad educativa. Dicho esto, ¿cómo se Se plantea la implementará. implementación? En realidad no es que la materia no, dejas de repetir. Vos, materia aprobada, materia que no volvés a cursar. Esa es la primera cuestión. Después, ¿qué tenés? Vos no sería llevar, porque se cambia la lógica de una secundaria graduada, digamos, de avance por año, a una secundaria de aprobación de materias. ¿Sí? Entonces, ¿qué?
¿qué sería? Vos tenés, ponele que sea un promedio más o menos, porque algunos años son 12 materias que se cursan en secundario, otros 10, bueno. Ponele que sea un promedio de 10 materias por año. Vos tenés 6 años, son 60 materias que tenés que aprobar. Vos esas 60 materias las podés hacer en 6 años o las podrás hacer en 7, ¿sí? ¿Qué es lo que te cambia? Si vos un año, este año, yo no apruebo 4 materias. Empiezo a cursar las materias de segundo año que están estipuladas para el segundo año. Esas 4 materias, tengo 4 periodos de intensificación. Nosotros lo que aportamos en este documento, porque en principio la calificación continuaba siendo conceptual, digamos, durante la pandemia se había cambiado. A eso iba a ir hoy, ahora, pero no te quería interrumpir. Te cuento, te hago un paréntesis. Durante la pandemia, el gobierno de la provincia suspendió el régimen académico que teníamos. Después de la pandemia 2023, que no pudo implementar esta propuesta, porque la verdad era bastante desatinada, sacó una resolución con el mismo carácter de resolución que el régimen anterior, pero que decía todo lo contrario. En vez de ser trimestres, como decía el régimen anterior, eran cuatrimestres, se calificaba conceptualmente, bueno, era absolutamente contradictoria, con lo cual había una situación de ilegalidad en el sistema educativo antes de esta resolución. Teníamos conviviendo 2 normas absolutamente contrapuestas. Normas Martas Mirtas, sí, lógico. Entonces había que ordenar ese desastre que lo sufrían los directores, los profesores, cada uno se tomaba de la norma que quería. Esa es la realidad. Vos legalmente te podías elegir en qué norma encuadrarte. ¿Qué pasó? En esta situación de estas 4 materias se empiezan a implementar los periodos de intensificación. Nosotros que dijimos, bueno, estos periodos de intensificación tienen que estar calificados con nota numérica. Y los cuatrimestres tenemos que volver a la nota numérica. Vos, sí, la claro. nota conceptual, sí, claro. hacela para darle un avance a la familia, perdón, los informes de avances, ¿sí? Pero la nota, digamos, de cierre del cuatrimestre tiene que ser tiene que ser una nota cuantitativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esta nota cuantitativa no es promediable, o sea que eso es una mayor exigencia. Antes vos, el primer cuatrimestre te sacabas un 10 y en el segundo no hacías nada y vos aprobabas. Te sacabas un 4 y ya. Y ya. Ahora, si vos desaprobaste el segundo cuatrimestre lo intensificás. Bien. Vos lo tenés que aprender. La idea no es aprobar, que siempre debió ser así. En realidad, lo importante de la secundaria es que los chicos aprendan. No que aprueben, porque si es por aprobar, digamos, le llevamos flores a la maestra y estaría, y no debería alcanzar con eso, ¿sí? Entonces, hay que ir hacia la calidad. Bien, vos intensificás estas 4 materias, seguís cursando las del segundo año. Tenés 4 periodos en el año para intensificar. Diciembre, febrero, marzo, y los 15 días al finalización de los 2 cuatrimestres, ¿sí? Sí, antes de las vacaciones de invierno y antes de las vacaciones de verano. Exacto. Y en ese periodo de intensificación va a haber un periodo de evaluación, que eso nosotros también lo pedimos para aprobar el documento, un periodo de evaluación, y esta evaluación tiene que ser conjunta con otro profesor, porque nosotros entendemos que a veces se dan situaciones en donde tanto el estudiante o el docente pueden estar en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, la mirada de otro profesor que dé fe y que dé cuenta que este estudiante puede certificar lo que estudió, ya está, alcanzó. Seguramente alguno se está preguntando mientras te escucha, ¿cuál es el máximo de materias que podés repetir? En realidad, ¿vos qué haces? Vos tenés hasta 4, las intensificás. Si vos superás las 4 materias, te llevas 6. Sí. Esas 2 materias las tenés que recursar. Ok. O sea, vos te llevas 6. Ahora, ¿cuáles de esas 6 vas a recursar y cuáles vas a intensificar? Hasta 4 intensificás. A partir de 4 recursás. ¿Cómo haces para hacer el paralelo? ¿Cómo haces para hacer las 2 cosas a la vez? Ahí va. Primero que la decisión de qué materias vas a recursar y qué materias vas a intensificar
la va a tomar lo que se implementa, que es un equipo de decisión de trayectorias, que está compuesto por el equipo directivo, el docente, el equipo escolar, lo que es si estás en educación, el equipo escolar básico, ¿sí? Un Sí, equipo que señora. va a evaluar la trayectoria de ese estudiante y va a decir, che, mira, vos, la materia 1, para no enroscarnos con los nombres, la materia 1, 2, 3 y 4, la verdad que la desaprobaste con un 6, Ujú. ¿sí? Entonces, esta, anda a intensificarlas. Las 5 y las 6, te sacaste un 4. Vas a tener que recursarla. ¿Cómo la recursás? Y ahí la escuela puede optar, que esto sí me parece positivo, porque se le da bastante autonomía a la escuela en tomar las decisiones del cómo. Si tiene contraturno, esas 2 materias que va a recursar, por supuesto va a ser en función de las 2 materias del año siguiente. Él no va a estar cursando las materias, va a relegar esas 2 materias del segundo año. Por ejemplo, yo me llevé matemática, se decide que voy a recursar matemática y lengua o literatura, ¿sí? Sí. Matemática y literatura de segundo no la voy a cursar, voy a estar cursando matemática y literatura de primero, en el salón de primero. Entonces se va a dar una movilidad de los estudiantes, pero no van a ser ese grupo de 7 chicos que los tengo sentados en primero, segundo, tercer año o cuarto. Bien. ¿Se entiende? Sí. Y esa decisión de la recursada la va a tomar el director de acuerdo a las posibilidades que tenga la escuela. Hablábamos que además fue él, así que estoy súper agradecida, quien nos hizo la conexión, el senador provincial Agustín Máspoli, que en un momento estábamos charlando el viernes en la radio y yo le dije, a mí no me parece raro, y me dijo, abrí la cabeza porque la explicación es bastante interesante, a mí me parece que es una salida. Entonces, teniendo en cuenta esto, y que me parece que esto hay que trabajarlo y hablarlo muchísimo, hay una pregunta fea, la pregunta que te voy a hacer, fea, pero le estoy poniendo voz a un montón de gente, ¿sí? Y te la tiro. ¿Por qué el sistema acomodándose tanto al alumno y no el alumno cumpliendo y acomodándose al sistema educativo? Como fue toda la vida. Bueno, en realidad me parece como rara la pregunta, ¿no? Por eso te dije fea. Sí, en realidad primero nos tenemos que plantear cuál es el objetivo de la educación. ¿Qué queremos nosotros para la educación? ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿Nosotros qué queremos? Formar estudiantes críticos que puedan tener una serie de conocimientos que les sirva para enfrentarse a la vida que les va a enfrentar, ya sea para quien decide estudiar, digamos, iniciar una carrera, o para quien inicie un ámbito, cualquier ámbito laboral. Pero tiene que tener herramientas mínimas que hoy no las está teniendo. Convengamos que muchos de esos estudiantes que terminan el nivel secundario, bueno, tenemos hasta problemas en la interpretación de textos, ¿no? Entonces, insertarse en un ámbito laboral, en condiciones laborales dignas, ¿no? Porque si pretendemos que nuestros estudiantes después trabajen de esclavos en algún lugar donde no le implica pensar nada, es otro tema. Pero creo que nadie está pensando en eso, ¿no? La educación debería nutrir a nuestros estudiantes y mejorar la sociedad en ese sentido. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos que el acceder a los conocimientos tiene que ver con encuadrarse en un sistema? Digamos, el sistema es la estructura. Ahora, ¿cómo armo yo esa estructura para que el estudiante aprenda? Yo creo que la mirada es absolutamente al revés. Nosotros tenemos que ofrecer todas las posibilidades lo más flexible en el sentido no bajar la calidad en la educación. El chico tiene que aprender, pero si hoy aparecen las nuevas tecnologías, pero si hoy la dinámica atencional en cuanto a lo que es la dinámica áulica, a lo que eran las clases absolutamente enciclopedistas, no dan resultado, porque además, y tenemos que ser sinceros en esto, vos a tu hijo lo criás como nos criaron a nosotros, no podés. No. Digo, y te voy a hacer más incisiva. No sé si tenés hijos o quienes tienen hijos de nuestra generación. ¿Cómo actuamos nosotros con los límites? ¿Podemos poner los límites igual que le ponían los límites nuestros abuelos a nuestros padres? No, pero de ninguna manera. No.
¿Por qué? Porque no encontramos eco y sabemos que tenemos que encontrar otras estrategias para lograr que estos estudiantes, si nosotros creemos que con el látigo vamos a ordenar una situación, a mí me parece que estamos equivocados en la mirada. Natalia, pero sobre todas las cosas, me parece que también hay que encuadrar este tipo de decisiones educativas que de última se prueban y si no funciona, como todo lo que pasó en la Argentina, se revisa y se saca. Lo bueno es que no se instale algo que finalmente no funciona, ¿no? Que a veces nos pasa. A diferencia, creo que a diferencia, nosotros tenemos que aprender que todo programa o proyecto que se instale en educación, hay que evaluarlo y modificarlo. Exacto. Porque lo hacemos nosotros a diario, vos lo haces en tu trabajo. Vos lo que no te da resultado lo cambiás. Total. Y no tenemos que tener miedo a cambiarlo. Ningún problema, total. Pero bueno, por eso digo, a veces hay cosas que se instalan que no funcionan bien y se van quedando y se van anquilosando ahí y se van perdiendo años de poder... Y yo creo que si nosotros vemos que el periodo de intensificación necesita un ajuste o necesita, y te cuento otra cosa, para estos periodos de intensificación, porque vos me vas a decir, bueno, está bien, el estudiante intensifica, ¿cómo intensifica? Hay 4 modelos que la escuela puede elegir de qué manera ese estudiante va a intensificar las materias. ¿Sí? Entonces eso también le da autonomía a la escuela de decir, che, a mí me sirve esto, a mí me sirve, yo combino estos 2 modelos, por la capacidad de edilicia que tengo, no lo puedo hacer de esta manera, pero lo hago de esta otra. Y en caso de los 3 primeros modelos, hay un modelo que es por ahí el que más le serviría a todos, pero implica que la provincia nombre un docente, que este periodo de intensificación se daría en horario que no de la cursada escolar, digamos, extraescolar, o los días sábados. Entonces implica un docente pudiendo trabajar con ese estudiante, que sería como el ideal, implica poner mucho más presupuesto en esa área. Un de todo. Muy bueno que se pueda hacer, como todo. También yo soy una defensora de las escuelas inclusivas. Acá empieza a aparecer, y a mí me parece que es muy interesante cuando nosotros podemos pensar que todos los recursos institucionales tienen que estar al servicio de la educación. Y cuando digo todos los recursos institucionales, hablo del equipo, de la gente que está en la biblioteca, del que está en la sala de informática, todos deben ser parte. Hay que animarse, invitar a esta gente a estar dentro de las aulas, a hacer las actividades conjuntas. Es muy interesante. De este proyecto creo que una de las cosas que a mí me interesó o lo vi con buenos ojos, se hace una instancia de evaluación de los diseños curriculares. Bien. Y las cosas que resaltan tanto docentes como estudiantes es que lo interesante es poder trabajar en proyectos, digamos, y ahí yo por ahí desde la política también planteo, ¿por qué cuando nosotros, cuando digo nosotros, el gobierno anterior, en la gestión anterior, hizo una experiencia interesante que se llamaba Escuela Promotora, que es muy parecido al planteo de este nuevo régimen académico, donde invitaba a los docentes a trabajar bajo proyectos, donde invitaba a la evaluación colegiada, donde había un montón de cuestiones que los chicos tenían más participación, los docentes podían mirar diferentes a los chicos, se desestimó solamente por una cuestión política. Y ahí sí yo quiero hacer una crítica. Nosotros creo que, por lo menos en educación, tenemos que empezar a mirar qué es lo que está sirviendo, independientemente de quién sea la idea. Porque la verdad es que, si no, también los docentes, viene en una democracia real, las fuerzas que gobiernan deberían ser alternantes. Entonces no puede ser que en educación viene un gobierno y tener una idea, la misma idea de la anterior. Exactamente. Es un constante de acuerdo a quien esté gobernando. Vamos para acá y vamos para allá. Exacto, y hay cosas que claramente dan mejores resultados. Sin duda, ejemplo, y hay que ir a por ellas. Que los chicos trabajen bajo proyectos, hoy en día les interesa mucho más que vaya un docente a dictar una materia. Bueno, y hoy dijiste recién una palabra clave que es hoy en día, que tiene que ver con justamente, o sea, va cambiando todo tan rápido que también si tenemos regímenes educativos muy estáticos o muy coyunturales, al año o a los 2 años nos queda viejo. Entonces estamos teniendo que mirar todo el tiempo cómo van estas cuestiones. Y lo que sucede es que estamos tratando de terminar de instalar algo y ya cambió.
Pero y además fíjate otra cosa, si vos trabajás en las escuelas, vos te darás cuenta que nosotros llegamos a la modificación del régimen académico con la institucionalización de esta no repitencia, si querés llamarlo de esa manera, o con esta manera que los chicos no recursan las materias aprobadas en el año 2024. ¿Sabés cuánto tiempo hace? Yo en el año 2014 ya hacíamos esa propuesta y pedíamos a la dirección, yo estaba en las escuelas, y como veíamos que los chicos era imposible, yo decía, ¿para qué le vamos a volver a que curse matemática? Ya la tiene aprobada 2 veces. Ujú. Digo, había cuestiones que eran Ridículas, como, claro, ridículas, eran ridículas, ridículas hasta para ridículas, hablar con el estudiante, te ridículas. ponía en posición incómoda. Ujú. Digo, y nosotros mismos ya lo implementábamos en las escuelas y la norma no cambiaba, pero sí la práctica docente había cambiado. Entonces, el que está trabajando cambió un montón de Uf, situaciones. De ahí a que cambie la norma, hay una brecha. Bueno, hay que acompañar al docente. Digo, el ministerio tiene que acompañar al docente, no el docente estar solo en el aula otra esperando pregunta que el sin ministerio... filtro, pero porque me parece que me entendiste por dónde voy para no dar tanta vuelta. Con estas cosas a veces corremos riesgos los profesores, y lo sabemos y lo hemos visto en las clases, que tenés el típico alumno que por ahí dice, ah, es tan fácil que me tiro a la marchanta y no hago nada, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba hoy si hay algún número X como para decir, bueno, a partir de esto sí se repite, o no hay manera de Vos, repetir, y tener por ahí alumnos que, mira, bueno, jueguen con esta posibilidad. y a ver, yo te voy a dar un ejemplo. Si vos te llevas 10 materias, 4 las vas a intensificar y las otras 6 las vas a recursar. Recursar. Ok, no hay No vas a vuelta. recursar entera, Perfecto. completa, ¿me entendés? Si vos ¿Sí? te, Va si, va si de vos te nuevo. llevas 10 de 10, no tenés manera de no recursarla. Bien. El chico va, digamos, por eso te digo, Va a vos tener doble trabajo. Perfecto. va a tener doble Ujú. trabajo. Si vos querés seguir, si, por ejemplo, que vos tengas la suerte de estar en una escuela de doble turno, Es que digamos, no se la me misma ocurre cantidad de otra la mañana cosa, y de porque la si no, no va tarde. a poder. Si no es doble turno, no Bueno, pero por puede. ahí podés decir, bueno, si vos venís a los 2 turnos, cursás los 2 años seguidos. Cursás la de segundo y cursás la de primero que Exacto. te llevaste toda, a Ujú, la tarde. Ya tenés que duplicar la carga horaria, ¿se ujú. entiende? No es que el chico no la va a probar. Y a mí me parece que también si nosotros, porque en general el docente es comprometido con el trabajo que hace. En general, Sí, nosotros claro. le tenemos confianza al docente. El docente cuando le toma a un chico y no sabe, no lo aprueba. Es mentira que no, porque pasan sin aprobar. Al docente le cuesta mucho aprobar a un estudiante que no sabe. Ujú. Se le genera un conflicto profesional muy fuerte, porque puede entender la situación de un estudiante, pero hay un punto en donde dice, yo no le voy a aprobar si no sabe. Ujú. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que confiar en esos docentes y Totalmente. hay que acompañarlos también en estos procesos, ¿no? No han salido muchas críticas, ni mucho a favor ni mucho en contra. ¿A qué crees que se debe? Bueno, la verdad es que yo he visto por ahí bastante, bueno, creo que ahora el ministro estaba por dar una conferencia en función de todo lo que se ha dicho. A ver, acá Pero es político, creo a que eso me refiero. académicamente no hay discusión sobre la Por repitencia. eso. Vos, el académico que vos le preguntás, hay un consenso mundial que la repitencia no sirve. Ujú. Yo creo que si querés políticamente hacer una crítica, bueno, la crítica hay que hacerla a la forma en que fue implementada. Yo sí soy muy crítica de las decisiones que tomó el gobierno en pandemia, que para mí ahí sí, es más, yo creo que el régimen académico que presentan el 2023 fue para salvar el desorden que tenía dentro de las escuelas secundarias y los estudiantes que tenía ni siquiera sin calificar, porque vos acordate que tenían esa calificación cualitativa y llegaba el momento que había que cerrar las notas y nadie sabía cómo cerrar las notas. Eso sí estuvo muy mal. Yo creo que eso se podría haber ordenado y no ordenado desde el castigo al estudiante. Yo creo que bueno, yo vengo de los equipos de orientación escolar, trabajo mucho en la convivencia. Este régimen académico le hace un apartado puntual a lo que es la convivencia en el aula. Yo creo que ahí nosotros tenemos que empezar todos a entender de qué se trata la convivencia en el aula. Eso sí, a veces trae como ideas equivocadas sobre lo que es la convivencia, o en general los docentes o los directivos suelen creer que la convivencia viene a reemplazar la norma.
La convivencia no reemplaza la norma. La norma en la escuela es la norma y la convivencia es la manera que acordamos dentro de la escuela de cómo respetamos esa norma. Lo que pasa, Nati, no sé si alguna vez te lo han dicho a esto, pero el sistema educativo tiene tiene muchas particularidades que solo entienden quienes están dentro del sistema educativo y encima son muy difíciles de explicar. Totalmente. Porque es un sistema que tiene una regulación y un funcionamiento muy propio, muy único, muy específico. Entonces, lo que para toda la gente que forma parte del sistema educativo, y esto es una obviedad, cuando hay que comunicarlo a la gente, para la gente es chino, es absolutamente chino. Por eso, cuando yo te hacía esas preguntas como muy duras, tiene que ver con lo que sé que la gente se pregunta, la gente que no entiende el funcionamiento del sistema educativo se pregunta sin nada de conocimiento. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que eso que dijiste es la explicación de por qué ningún político aborda la educación como propuesta de campaña. Siempre lo hablan muy por arriba, digamos, terminan siendo un título. No lo conocen, no lo entienden. Y cuesta mucho porque, bueno, tenés que conocer y estar en el sistema para saber de qué estás hablando. Es un universo. Es un universo que tiene hasta su propio lenguaje, su propio código. El que no está en educación, yo te puedo dar un glosario de 50 siglas y nos vamos a entender vos y yo porque estamos adentro del sistema. Yo hoy te dije la reuniones de equipo escolar básico, pero en realidad esas son los REB, o yo soy de los EOE, o... Ahora, te puedo tirar un glosario total, de siglas. Ahora, esta propuesta que viene ¿desde dónde sale? ¿Quiénes son los que proponen esto? Esta la propone el Ejecutivo. El Ejecutivo que está gobernando, digamos, sale de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Bien. El Ejecutivo toma esta propuesta. Y te digo una cosa. Sí. En el año 2017, sí, en el gobierno de Mauricio Macri, sale un documento, que si querés te lo comparto, un documento que se llama Secundaria Federal 2030, sí. donde proponen, se llama escenarios posibles para innovar, y proponen a nivel nacional para presentar, digamos, 3 propuestas de régimen académico. Y estas 3 propuestas de régimen académico son bastante parecidas a esto, digamos, la 1 y la 2, digamos, la propuesta, la tercera que habla es una trayectoria basada en créditos, creo que es la más diferente. Las otras 2 plantean lo mismo. Nati, una de las cosas que podría pasar es que como es una propuesta en provincia, ¿no? Y con justamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires es peronista, podría pensarse y llevarse, qué es lo que va a pasar en Argentina, porque cuando hay mucho cabeza de termo, podría pensarse que es una decisión política, no educacional o educativa, no pedagógica, no contenidista, no... que entre. Acá lo estamos haciendo en vivo, está entrando un licenciado en Ciencias de la Comunicación que es docente también, que es directivo de la Universidad Tecnológica Nacional, y me parece bueno que también lo escuche y aporte lo que le parezca. Te decía esto, de que se vea solo como una movida política y que no se adhiera solo por esto, o se combata solo por esto. Nosotros representamos dentro del Consejo General a la Unión Cívica Radical. ¿Existe? La verdad es que nosotros... ¿Existe todavía? Existe, sí, habemos muchos radicales. Pero, y nosotros desde el acompañamiento, si bien tenemos perfiles, somos absolutamente responsables, fuimos absolutamente responsables, porque también entendíamos que hay una situación de total irregularidad. Una escuela no puede, ningún nivel puede estar conviviendo con 2 normas contradictorias. Natalia, Marcelo, los presento, ahí se están viendo, Marcelo García, Natalia Quintana. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Igualmente. Decías. Te decía, en principio nosotros, la primera lectura era, ¿no? Hay que ordenar lo que estaba, porque era una situación de ilegalidad que estaba viviendo a nivel secundario con la convivencia de 2 resoluciones contradictorias. ¿Sí? Entonces,
Ese era el primer punto. Lo que se presentó es una propuesta integral al que nosotros vamos a estar muy atentos que el Ejecutivo continúe los otros pasos. ¿Cuáles son los otros pasos? Avanzar sobre la modificación de los diseños curriculares, llamar a concurso a los docentes para la cobertura de los cargos directivos y la concentración horaria de los docentes. Y ahí yo hoy no terminé de decírtelo. La concentración horaria de los docentes es una resolución que nosotros, el gobierno nuestro, le había propuesto en el 2018-2029 y fue desestimada. ¿Y esto qué le permite? A los docentes concentrar su carga horaria en una escuela, porque entendemos que las escuelas pueden llevar mucho mejor adelante sus proyectos educativos institucionales si vos tenés todos los docentes en la escuela. Si vos tenés un docente que cumple 1 hora en una escuela, otra hora en una escuela a 20 minutos, otra hora, digamos, no le pidas compromiso con el proyecto, con la escuela, con el chico, con el que conozca, porque es imposible, porque primero que tiene 200 estudiantes adentro de un aula, porque entra y sale de la escuela, porque no tiene un momento para hablar con el director. Entonces, esa reforma tiene que ser integral. Si nosotros no avanzamos en eso, sinceramente, podemos proponer 70 regímenes académicos y no van a dar resultados, porque también la calidad de la educación depende de otros movimientos dentro de la escuela. Si nosotros tenemos los cargos directivos cubiertos por docentes, por artículo 75, y sin desmerecer la trayectoria del docente, y te estoy hablando en lenguaje técnico, artículo 75 es un artículo que tiene el estatuto que permite el docente de mayor jerarquía en la escuela se hace cargo de la dirección cuando no hay ningún docente que quiera hacerse cargo, ningún docente que haya rendido y esté en condiciones de tomar. ¿Sí? Y en las escuelas de mucha vulnerabilidad, de mucha conflictividad, nadie quiere tomar el cargo directivo porque es una bomba. Es un quilombo. Quieras, vos que tenés mayor... Y a veces algún docente, o porque no le queda otra, o porque por ahí le interesa lo que gana el director, o lo que sea, toma. Y te tenés que hacer cargo de una dirección, de una escuela secundaria con 200 pibes y 60 docentes, y no tener los conocimientos. Bien, desde esta parte... Te agrego algo. Sí. Ser director de una escuela, yo creo que hay que modificar absolutamente el sistema de pruebas de selección. Para ser director de una escuela, directivos. yo creo que tenés que tener, digamos, haber transitado alguna carrera que te acompañe en aprender a tomar decisiones, a ser director. No es lo mismo ser docente que ser director. Entonces creo que ahí hay un plus que hay que mejorar. No sé si le quiere preguntar algo. No, acompaño totalmente eso porque es cierto, y implica tener conocimiento de gestión. A veces se hace mucho hincapié en conocer las normativas y eso, pero la verdad que dirigir un establecimiento es cuestión de gestión y hay que tener conocimiento de administración. Gestión, administración y además hay que saber relacionarse con la gente, hay que saber ser el director de, digamos, cómo hablarle a los docentes para que se puedan cumplir los objetivos que se plantea el proyecto institucional. Vos tenés que tener algún grado de poder negociar con los docentes algunas cuestiones. Tenés que poder saber conducir. Si no sabes conducir, no podés dirigir una escuela. Pues es que a mí me pasó algo muy, muy gracioso y muy ridículo. Yo te contaba hoy que tengo una mamá que fue directora de uno de los colegios de Chacabuco y cuando empecé a entrar en el mundo de la educación y empecé a enojarme por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo, cada vez que iba y charlaba con ella, poníamos esto en charla y qué sé yo, y un día me dice una cosa que es muy obvia, que tiene que ver con lo que estás diciendo vos, y yo sentí que descubrí América y ahí dejé de pelearme con casi todo, que fue, me mira y me dice, si no hay buenas cabezas, no hay manera. Y cuando hablaba de buenas cabezas, hablaba de quienes dirigían los colegios. Y ahí yo dejé de pelearme con un montón de cuestiones, ¿no? O sea, tratando más de hacer de abajo que yendo al choque todo el tiempo. Pero sí, coincido que es fundamental mejorar porque además tenés que poder, esas cabezas. Digamos, hay veces que hay directores que salieron del aula, rindieron muy bien el examen porque tienen muchas capacidades, por eso las capacidades de las personas están dadas por un sinfín de cosas, no solamente es la inteligencia. Entonces, a lo mejor rindieron muy bien un examen
y nunca tuvieron una entrevista con una familia. Y no se saben entrevistar con las familias. No saben qué postura tomar, no saben cómo decirle las cosas. Entonces, esas son todas cuestiones que hay que aprenderlas para poder ejercer un cargo directivo en una escuela. ¿Qué haces cuando viene un papá muy enojado? Si vos no tenés medianamente una estrategia para poder calmar a la otra persona, Tal cual. y esas estrategias se aprenden. Te hago la digamos. última pregunta. ¿Tuvieron alguna devolución de docentes de este proyecto que han presentado? Yo creo que donde más va a costar Sí, es poder trabajar al interior de las escuelas. Si bien la realidad es que muchas escuelas ya lo vienen practicando, porque esto, yo digo, el anexo 6, que era antes del régimen académico, que te daba la posibilidad, antes de esto ya estaba el peinado de materias. ¿Qué era el peinado de materias? Los chicos que tenían la materia aprobada, tratabas de, bueno, esta la tiene aprobada, esta la tiene aprobada, bueno, que vaya a cursar las que no tiene aprobada. Esto ya la gente lo implementaba en las escuelas porque era imposible sostenerlo, porque vos tenías cursos de 40 estudiantes. Y es como todo, algunos, yo creo que estamos muy en Argentina atravesados por las cuestiones políticas. Algunos no, porque políticamente lo hace el gobierno de Kicillof, otros lo ven con buenos ojos porque entienden que es un alivio. El docente que mayor reflexión hace sobre el tema creo que lo mira desde ese lugar. Esto va a ser bueno para el docente y va a ser bueno para el estudiante. Yo creo que ahí ellos se dan cuenta, digamos, el que reflexiona. Aquellos que están por ahí tomados más por posturas más políticas, por eso uno hace un gran esfuerzo. Y yo, imagínate que te estoy hablando, si querés, te estoy dando las explicaciones de un régimen académico que propone el gobierno de Kicillof, y yo soy, si querés, opositora en ese sentido. Pero la verdad es que tenemos que tener algún grado de responsabilidad con la educación, si queremos que mejore. Y es probable que a lo mejor en un año nosotros vemos un montón de dificultades con esta implementación y se las tendremos que marcar y tendremos que abonar para que eso se modifique. Y creo que esa es la tarea, porque si no, los que tenemos, yo me dedico a la política y mucho a la educación, pero si no, nos quedamos tomados con el discurso y no podemos realmente, bueno, pero Exacto. ¿qué les está haciendo? ¿Qué es necesario? Exacto. Yo, la verdad que creo que es fundamental que mejore la educación, fundamental porque es una deuda que tenemos con los estudiantes. Ellos mismos, cuando terminan el nivel secundario, te dicen no aprendí nada, cuando se encuentran con determinadas situaciones de la vida. Y la verdad que eso no está bueno, para nadie, para ningún gobierno de ningún color. Natalia, entonces, y menos para los docentes. quiero agradecerte muchísimo este rato largo, esta charla, este tratar de entender entre todos, y quiero agradecerte también en nombre de mi corazoncito radical, que es mi amor imposible, nunca lo pude ejercer. El compromiso, y me cuesta el compromiso y esto de entender que esto lo hacemos entre todos, así que muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias por el tiempo para poder explicar esto, porque Esto la lleva verdad tiempo. es que cuando a mí me piden 2 títulos me cuesta. Yo digo, no podemos explicar el sistema educativo, el tercer sistema educativo más grande de Latinoamérica es la provincia de Buenos Aires. Repetilo, por favor. Es una falta de Repetilo, respeto. por favor. Entonces, la provincia de Buenos Aires es el tercer sistema educativo más grande de Latinoamérica. Si lo pretendemos explicar en un título, y bueno, estamos en problemas con la educación. Te prometo que caíste en el lugar indicado. Un placer, muchísimas gracias. Genial, bueno, muchas gracias a vos. Estamos en contacto para cualquier cosa. Muchísimas gracias, Natalia. Adiós. 2 minutos pasan de las 11. Acaba de pasar en el estudio Natalia Quintana, consejera general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, explicando el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. No lo podíamos hacer en 15 minutos y mucho menos con los títulos. Después veremos cómo hacemos una buena edición. ¿De qué me disfrazo? Y veremos qué harán. En el estudio el señor licenciado en Ciencias de la Comunicación, profesor, etcétera. Una persona que queremos mucho y admiramos mucho, el señor Marcelo García. Buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Muy interesante la nota, difícil. Y lo que pasa es que porque había que explicar muchas cosas. La educación nos atraviesa en la comunidad, atraviesa a todas las familias y bueno, está bien, cada uno tiene su opinión y todo, pero eso son cuestiones técnicas. Tal cual. Que hay que profundizar y Tal hay cual. gente que se estudia y si no, es esto, como decía la entrevistada.